Hola amigos, estamos en una edición más de Pepe Vlogs y en esta ocasión les traigo un tema que ha sido polémico por demás, por varias cosas que se han suscitado, sobre todo aquí en el estado. Es un tema que ha generado tanta polémica porque en cierta forma y en su momento fue apoyado o incitado incluso por la propia autoridad, por el propio estado, pero es un tema que nos ha estado pegando a todos nosotros como ciudadanía, pero sobre todo a ellos. Y para eso les traigo a un invitado muy especial, alguien que ya ha sido muy conocido en ese medio. Su nombre es Juan Carlos, es además muy amigo mío y es una persona que conoce mejor que nadie de estos temas. Ha sido una persona que se ha involucrado de una forma directa, incluso poniendo en ocasiones en riesgo su propia integridad física, precisamente por toda la mafia que hay detrás de pues intereses particulares que han generado una serie de problemas y conflictos dentro de la ciudad. Entonces, bueno, el tema que les traemos hoy es básicamente el tema de las persecuciones que han sufrido los transportistas que se utilizan mediante las aplicaciones privadas, como puede ser Uber, como puede ser Didi, como puede ser Rappi, como son todas estas, y que en un momento efectivamente fueron perseguidas por los taxistas, pero además en su momento llegó a ser incitada la propia violencia por parte de las autoridades o sujetos dentro del ámbito de gobierno. Entonces, amigos, les quiero presentar a Juan Carlos, a él se le conoce como el Papirrín. Juan Carlos, bienvenido, un gusto estar aquí contigo en esta plática, en este formato de podcast. Gracias, Pepe, por habernos invitado. Un saludo. Al contrario, muchas gracias. Pues, Paperrín, me gustaría que empezaras por presentarte, por platicarnos un poquito de quién eres, toda tu trayectoria, qué es lo que has venido haciendo, cuánto tiempo tienes ya trabajando en esto de las aplicaciones informáticas. Ujú. Pues mira, ya tenemos un aproximado de pues, lo que tiene prácticamente Uber aquí en Morelia, pasadito de 5 años. Y pues bueno, empiezo por el principio. Mi nombre es Juan Carlos Calderón. Pues bueno, también tuvimos la necesidad de conformar una asociación que se llama CONACET AC. Y eso con la finalidad de poder apoyar a los compañeros, ¿no? Ya que no tenemos absolutamente pues, ninguna prestación por ningún lado. Y sí tenemos todo lo contrario en contra, ¿no? Entonces, tenemos pasaditos de 5 años trabajando en las aplicaciones y, pues bueno, el único interés que nos ha movido es que tengamos un ambiente laboral seguro, estable. La asociación, ¿cuántos miembros agrupa? Digo, a lo mejor viene la parte de lo que es la constitución de la sociedad como tal, Ujú. pero ¿cuántos agremiados tienen? ¿Cuántos usuarios de la plataforma están ahí con ustedes? Están aproximadamente 250 y 300 más que están colaborando con nosotros de una forma pues medio externa. Correcto. Ahora, hay varias agrupaciones, ¿verdad? Así como están ustedes, que ustedes, bueno, en concreto ya se constituyeron como una asociación civil, Así hay es. otras asociaciones o grupos de usuarios, ¿verdad? Sí, así es. Actualmente, pues hasta hace como 2 meses, había un aproximado como de 78 grupos de WhatsApp, que es como los compañeros están 78 grupos. 78 grupos. Y nacen más y otros pues caminan, ¿no? También eh, pues fenecen. Eh, Aparte de esto, tenemos compañeros que están por parte de un sindicato y existe otra asociación también. De hecho, se está cocinando por ahí la entrada de otro sindicato y de dos asociaciones más. Ahora, ¿a qué se debe de que existen tantos grupos? ¿Hay algún interés ahí detrás o hay alguna cuota que se cobre o digo, a lo mejor el enfoque de cada grupo o a qué crees que se deba todos estos grupos de usuarios, bueno, de conductores de las plataformas? Pues bueno, el motivo por el cual se conformaron diferentes grupos, organismos, es por la necesidad de estar más seguros, ¿no? Tenemos, como te comentaba, muchas cosas en contra, muchas cosas, que yo creo que platicaremos más adelante. Eh, y
Pues estar unidos es la única forma en la cual podemos contrarrestar de cierta forma estas situaciones adversas hacia nosotros, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de conformarnos. Y ya de ahí, pues nace esa necesidad de conformarnos, digamos, como un organismo, pues ya con otra línea, ¿no? Un poco de forma legal más estable. ¿La camisa que traes es distintivo de la asociación? No, esta es del grupo de El emergencias. grupo de Así es, emergencias. un grupo base de la asociación. Y bueno, este es el motivo por el cual nos conformamos en grupos. Y en efecto, también tocaste un segundo tema de los intereses. Lamentablemente, siempre va a haber personas que van a ver a los grupos como una especie de, ¿cómo lo podré decir? Eh, pues bueno, para captar ingresos, ¿no? Entonces, siempre va a haber ese tipo de personas, lamentablemente. En lo personal, nosotros hasta ahorita, desde que se conformó la ACE, no hemos ni siquiera cobrado pues por el estar con nosotros, ¿no? Digamos, este cobro pues, es una especie de apoyo, porque obviamente una asociación tiene que estar capitalizada para todos los eventos que se tengan que hacer. Entonces, sí hay gente que busca esto para pues, adquirir dinero y cobra por estar en los grupos, por ser monitoreados, en fin. Eh, Lamentablemente, pues no se puede hacer algo al respecto más que la misma gente se dé cuenta de que su líder o su representante no está haciendo las cosas bien, ¿no? Que está buscando por otra línea, en lugar de defender los derechos de los agremiados en este caso. Entonces, eh, pues son ellos los que al final de cuentas podrían despertar, abrir los ojos y decir, me cambio de este grupo, dejo esto y me voy a este acá. Correcto, sí, pues es que de hecho el constituirse como una asociación, pues ya implica un recurso. Así El es, hecho de generar el acta constitutiva con el notario, pues te va a costar. así es. Cada sesión que vayan a tener, ordinaria o extraordinaria, la protocolización de esas sesiones por parte de la notaría de un notario también les va a costar. Entonces Todo. son gastos que bien que mal en cualquier asociación, no en esta, en cualquiera, siempre están implícitos y Así siempre se es. va a requerir cierto recurso, Así es, ¿verdad? Pepe, así es. Ok. Juan Carlos, ahora platícanos, ¿cómo funcionan estas plataformas informáticas? ¿Cómo es el servicio? Vamos. Bueno, el servicio es de estas plataformas, sin duda alguna, con base a la tecnología, ¿no? Los tiempos van cambiando y con esto la tecnología, como nos podemos dar cuenta, se va apoderando más de nuestra vida, de todo. Prácticamente la tecnología está en todos lados, ¿no? Entonces, pues esto del transporte a personas no podía ser la excepción. Es básicamente por medio de un dispositivo móvil, el cual el usuario pide el servicio, la aplicación se encarga de mandarle ese servicio a un conductor y el conductor pasa por esta persona, ¿no? Inicia el viaje, sube a la persona, la deja en el lugar donde es el destino, se cobra y fin de la historia. Digo, hay muchas cosas más, ¿no? Pero a grandes rasgos, eso es lo que encierra esto. Y sí, es la tecnología básicamente lo que mueve a este tipo de trabajo, ¿no? Transporte de personas por medio de una plataforma digital. Ahora, sé que hay muchos mitos en torno a este tema del servicio de las plataformas, Uh -huh. a lo mejor muchos generados precisamente desde la base de los taxistas, Ajá. donde mencionaban, pues es que ustedes no tienen un seguro, ¿verdad? Entonces, no es segura la aplicación, cuando, bueno, creo que todo el tiempo estás monitoreada, ¿no? En tiempo real, eso es precisamente lo que sí permite la tecnología, el hecho de saber quién es la persona que está llevando al usuario del punto A al punto B, incluso la posibilidad de llevar ese seguimiento en tiempo real. Sé también que a los conductores o socios conductores les piden que su vehículo tenga un seguro específico que negaban los transportistas que se tuvieran, y que la verdad es que simplemente no puedes entrar a formar parte de socios conductores de estas plataformas si no cuentas tú con ese seguro. Entonces, ¿qué hay acerca de todo eso? ¿Qué tan seguro es el servicio realmente en el día a día, tanto para los usuarios como para los propios conductores?
Pues mira, bien como lo acabas de decir, es cierto, de entrada no podemos trabajar en ninguna plataforma si nuestro vehículo no está asegurado. Entonces, eso es algo que caracteriza a las plataformas, el tema de seguridad lo toman también muy en serio y han ido mejorando con los años. Aquí entonces, el hecho de que tengamos seguros tiene que ser forzosamente para poder trabajar en esto. Ciertamente han cambiado el tema de los seguros, hay seguros para cobertura para plataformas digitales, hay seguros particulares, seguros comerciales, en fin. Aquí el tema es que indistintamente cualquier seguro que hemos contratado por menos aplicaciones tiene este tema de cobertura amplia, daños a terceros como base de ese seguro. Y en efecto, la misma aplicación, cuando llega al mercado, ofrece unas características muy interesantes, sobre todo las de seguridad. Que bueno, mucha gente no toma muy en cuenta el tema de seguridad, pero sí es muy importante, ¿no? Llegan las aplicaciones a nivel mundial, en todos los países, en todos los estados, bueno, casi, ofreciendo primeramente tarifas más económicas, precios más bajos que lo que maneja cualquier servicio público en cualquier localidad. Añadido a esto, los vehículos pues son de modelos muy recientes y con características de seguridad que en el servicio público difícilmente las cumplen. Por ejemplo, me refiero a que tienen que traer pues, frenos ABS, cinturón de seguridad, bolsas de aire, en fin, una serie de situaciones que características que hacen que el viaje sea más seguro y más confortable para el usuario, ¿no? Entonces, cobran menos, las tarifas son más bajas, vehículos limpios y modelos recientes o nuevos. Y el tema de seguridad, pues obviamente empezando con el seguro, todos tienen seguro y pues las características también que se piden del vehículo, pues es con esto mismo de coadyuvar a la seguridad, ¿no? Del usuario y del tripulante. Dicen que a veces las malas noticias se conocen primero y a veces el hecho de saber que no haya una mala noticia en ese sentido, pues habla mucho. Yo no he sabido hasta ahora de algún siniestro que se haya tenido a través de alguna plataforma informática y que no haya respondido el seguro o que no haya tenido seguro, a diferencia sí de innumerables accidentes que han tenido en un momento dado el servicio público de transporte, que efectivamente tienen la obligación también ellos de contar con un seguro. El problema es que muchas veces el seguro que ellos ofertaban o ponían dentro de la propia autoridad Uh -huh. eran seguros apócrifos Así es. que cuando iban y los confrontaban con la base de datos realmente de la agencia aseguradora, Uh -huh. pues se dan cuenta de que no existían, eran duplicados o demás, pero no eran vigentes o no eran reales y había cantidad de documentos en la propia institución coordinadora del transporte. Incluso supe que hubo denuncias por parte de las agencias aseguradoras de que tenían esos documentos falsos y que les daban obviamente la concesión a estas personas, pero sin ser realmente avalados o fidedignos. Entonces estaban realmente ellos en la inseguridad y curiosamente ellos eran los que tachaban a los transportistas de Uber de que no contaban con un supuesto seguro, cuando Así acá es. forzosamente se tenía la obligación de presentar ese seguro si querías entrar a formar parte de esta aplicación. Así es. De hecho, mira, me gustaría comentarte, tenemos de conocernos muchísimo tiempo en Uber, empezaste también aquí en Morelia cuando empezó Uber, y algo que hemos dicho siempre que podemos es que es muy fácil hablar ante la gente, hablar hacia la gente, mandarles una información, pero yo creo que debemos de cambiar el mundo, es decir, lo que expresemos, hacerlo con evidencias, ¿no? En el servicio público siempre nos han atacado y siempre han manipulado las noticias las entrevistas más bien hacia la gente, de tal forma de que dicen que no tenemos seguro, como tú comentas, en fin, muchas cosas de ese tipo. Y aquí es al contrario, justamente. Ellos son los que difícilmente tienen una regulación, porque en este caso, Cocota, que es el organismo que regula el servicio público,
no ha hecho bien sus funciones, no ha hecho bien su trabajo. Entonces, por consecuencia, pueden circular vehículos del servicio público sin siquiera seguro, ¿no? Nosotros no, repito, no podemos entrar a la aplicación si no tenemos un seguro vigente. De ahí podemos, con evidencias, mostrarte o comprobar esto que estamos diciendo, ¿no? Que al final de cuentas, no sé si recuerdas en una entrevista que decían por ahí, alguien que no había amparos de conductores de plataformas privadas en contra de Cocotra, ¿no? Sí, sí, lo recuerdo perfectamente, ¿verdad? Y que en esa entrevista le sacamos esto, le dijimos, miren, Es aquí correcto. están, y le sacamos un altero impresionante de sentencias de amparo, Así es. de resoluciones de amparo, y de estos que eran los acuerdos de devolución, Así donde es. decían que era procedente la devolución de las cantidades, de las cantidades que se Las habían multas. erogado, ajá, que eran además cantidades muy, muy elevadas, a lo Así mejor es. para los que no conocen, las multas en este rubro van de los 500 a los 700 UMAS, lo que equivale en realidad a 60,000 pesos a 120,000 pesos. Hay una pequeña situación ahí que por pronto pago, si pagas dentro de los 5 días, te lo manejaban al 50%, es decir, 33,000 pesos más o menos. Y en su momento también en un inicio, más lo que era del arrastre, Ah, sí, claro. de la grúa y del corralón, Claro, ¿verdad? claro. Porque te acuerdas que eso fue lo primero que se les empezó a tumbar ya Así cuando es. empezaron a salir todas las resoluciones, Así es. porque le tocaba a la propia Cocotra desembolsar ese dinero Ujú. que se le había pagado pues a lo de las grúas. Es Y correcto. como las grúas no iban a pedirles ese dinero de vuelta, pues le tocaba a la propia institución. De ahí que empezaron ya a dejar de estarse llevando los vehículos, que creo que fue como el primer logro que se tuvo Sí. al respecto de forma ya global, pero pues también provocó que al rato había ya una serie de vehículos que la propia autoridad no podía detener porque ya estaban amparados. Así es. Entonces fue de que empiezan a reformar las normas porque el amparo implicaba de que no les podían volver a aplicar esos dos artículos. Y lo que hizo la autoridad de aquel entonces del perredista Silvano era decir, ¿sabes qué? Dejamos estos dos artículos sin efectos y en Ujú. su lugar les metemos estos otros dos, que era exactamente lo mismo, le cambiaban las palabras, pero ellos ya decían eran otros artículos, entonces no estamos infringiendo el amparo porque ya no son los artículos que nos ordenaron ya no imponer, son Así es. otros diversos, pero en realidad tenía pues la misma violación de Sí. fondo. Ahora sí que estaban tapándole el ojo al macho, pero sabían que eran artículos inconstitucionales que estaban violando derechos humanos de todos los usuarios y lo seguían haciendo. Eso creo que habla mucho de un gobierno, Sí, bastante. ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ya el tema no era un tema jurídico, la parte jurídica estaba resuelta, Así es. era un tema más político, de ahí que precisamente hablábamos en un inicio de esos intereses, que son intereses particulares. ¿Por qué? Porque Cocotra era como la caja chica o el premio de recompensa de los gobiernos que salían. Es A correcto. todos los que salían les daban sus concesiones, estas concesiones o las explotaban o las vendían. Entonces había muchos expolíticos que tenían sus concesiones o incluso políticos vigentes, que para ellos el hecho de la entrada de la competencia, Ujú. de un servicio que no era un servicio público, es un servicio privado, como ya se había demostrado jurídicamente, les estaba pegando en el bolsillo. De ahí que a pesar de saber que eran completamente ilegales todas esas detenciones, que eran inconstitucionales, que las multas eran excesivas, porque no sé si recuerdas, pasaron de 7,000 pesos a los hasta 120,000 pesos, es De un hecho, rebasaban absurdo. los 130,000. Fíjate, entonces, pues eran completamente ilegales y vuelvo a lo mismo, es que el tema no era ya un tema jurídico, no era saber si realmente era un transporte público o era un transporte privado, eso Así ya es. estaba determinado. El problema era que se le estaba trastocando intereses particulares Es y correcto. entonces lo volvieron más un tema político más que un tema jurídico, Así lo es. que provocó que, bueno, se empezara a dar la batalla y de ahí que empezáramos a hacer la invitación, ¿saben qué? Salgan y ampárense, empiecen a dar la batalla, ¿verdad? Es correcto. Cada amparo era un granito más de arena para hacer ese cambio, que al final de cuentas, aquí en Morelia, aquí en Michoacán, fue lo que coadyuvó para que de entrada, pues este gobierno ya eh, se fijara en esta polémica, en esta situación de servicio público contra servicio privado, ¿no? De hecho,
algo que también coadyuvó pues, fue lo que la resolución de la Suprema Corte de Justicia, en el cual aceptan, declaran que nosotros somos un servicio privado, no público. Entonces, desde ahí ya tuvo que pasar mucho tiempo para que esto pasara. Ya que pasó, entonces ya pues viene la regulación. Es correcto. Sí, recuerdo, fue una acción de inconstitucionalidad que ya había determinado el Pleno de la Corte, que es la autoridad más alta en materia judicial en nuestro país, y que mediante esa acción de inconstitucionalidad determinó precisamente eso que platicabas, de que no era equiparable el servicio que prestaban las plataformas informáticas al servicio público. Así Ustedes es. no se promocionaban como taxis, no daban el servicio a cualquier persona, ocupaban un contrato que iba de por medio, que ese contrato, para los que no sepan, se perfecciona al momento de que tú le das a aceptar en los términos y condiciones del servicio. Es correcto. Así como tú le das a aceptar esos términos y condiciones del servicio, los conductores también, cuando se dan de alta como conductores, firman un contrato electrónico de la misma naturaleza donde también le dan a aceptar a los términos y condiciones del servicio. Entonces eso crea una relación entre particulares, que era un contrato. Entonces, al ser un contrato privado entre particulares, le quitabas la situación de ser un servicio de transporte público, que se te caracteriza por estarse promocionando como tal, donde yo digo soy servicio público, estoy balizado como taxi, tengo los colores oficiales, tengo un número específico, tengo unas placas específicas, colores específicos y puedo levantar a cualquier persona de la calle, cuestión que no sucedía en las plataformas informáticas. Las plataformas requerían pues que tuvieras un dispositivo electrónico con ciertas características, que tuvieras la aplicación, que tuvieras datos y lo más importante, que firmaras ese contrato que se daba en el momento de que tú le dabas a aceptar en los términos y condiciones de ese servicio. Entonces de ahí pues realmente no era un servicio público como tal, no. Era un servicio privado entre particulares. Es como si, por ejemplo, tú y yo trabajáramos en el corporativo de Tres Marías. Ajá. Está retirado y entonces decimos, bueno, oye, ¿sabes qué? Para gastar menos nos ponemos de acuerdo. Una semana yo paso por ti y la siguiente semana tú pasas por mí. La semana que yo pase por ti, tú me vas a cooperar con N cantidad de dinero de la gasolina y la siguiente semana viceversa. Bueno, pues para ellos esa situación, ellos la hubieran considerado un servicio público. Pero no era realmente un servicio de transporte público. No venía así en la ley. De hecho, el tipo jurídico que ellos manejaban no cuadraba realmente con lo que se estaba haciendo en ese momento. Otra cosa también que llamaba la atención, decía al final, mediante el pago de una retribución en numerario. Al momento de que los detenían, todavía ni siquiera se pagaba. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué momento se configuraba ese servicio público si todavía no había un pago? No se había cerrado el contrato. Exactamente. Independientemente de que fuera privado o demás, simplemente ahí no se daba. Ahora te decía, en calles y caminos de jurisdicción estatal, cuando veíamos que a muchos de los Ubers, incluso a unos los sacaron ahí del estacionamiento de Walmart. Sí. ¿Verdad? O sea, el estacionamiento de Walmart es un camino estatal. ¿Le pertenece a Walmart o le pertenece al Estado? ¿Verdad? O sea, eran absurdos de ese calibre. Los compañeros que se llegaban a bajarse del vehículo cuando eran detenidos por Cocotra y que Cocotra mandaba a traer la grúa y subían el vehículo con todo y conductor. Y así se lo llevaban al corralón. Sí, eran absurdos, o sea, legalmente eso no tenía ni pies ni cabeza. No, pues no. Pero pues todo eso, pues propicia que haya una serie de persecuciones, ¿verdad? Así es. Porque al inicio empezaron los taxistas pues con manifestaciones, con marchas, pero después empiezan con actos de vandalismo hacia ustedes, incluso actos de intimidación. Platícanos un poco de cómo vivieron ustedes esa etapa, esa fase, ¿qué llegaron a hacer? De hecho, fíjate, voy a hacer un pequeño comercial en el tema anterior de la seguridad. Los usuarios tienen la mayor seguridad posible, cosa que el servicio público lamentablemente no lo tiene y debería tenerlo, ¿no? También esa seguridad implica al conductor. Nos están haciendo por parte de Uber desde hace ya muchos años una certificación y al mismo usuario, cuando él va a pedir el servicio, le llega una leyendita donde dice que este conductor ya pasó su certificación de seguridad. Es decir, Uber retoma, aparte de que ya
digamos, mi ejemplo, que tengo 5 años en la aplicación, pero Uber retoma eventualmente y al azar mi caso y me investigan en temas, digamos, de seguridad, en temas jurídicos, y si estoy bien es cuando paso esa certificación. Si yo llegara a tener una orden de aprehensión, si yo llegara a tener excesivas multas, simplemente la aplicación me desconecta. Les pedían carta de no antecedentes penales, En ¿verdad? un inicio exactamente, nos pedían carta de antecedentes penales. En este caso, en ese tiempo hubo un cambio y ya el gobierno ya no estaba expidiendo estas, Cartas. estas cartas. Lo que hizo la empresa de Uber fue hacernos antidoping de una forma aleatoria también y hacer un poco más excesivo, digámoslo así, el examen para entrar con ellos, ¿no? Para entrar a la aplicación. Retomando el tema, fíjate que sí, llegamos en un inicio hace 5 años aquí en Morelia, en el estado también, porque Uber no solamente está aquí en Morelia, recordemos que está en Uruapan, está en Lázaro Cárdenas, está en Zamora, en Zitácuaro, y pues en todas estas localidades, al igual que aquí, los conductores de plataformas privadas fueron víctimas de violencia por parte de conductores del servicio público, ¿no? Sí sufrimos muchas vejaciones, hubo infinidad de vehículos destrozados completamente, o sea, fueron pérdidas totales. Vandalizados. Así es, por parte Y en de... esos casos de vandalismo supongo que no aplicaba el seguro. En la mayoría de aquella época, la mayoría de los seguros manejaban como vandalismo únicamente los vidrios. Nada más. Ahorita en la actualidad ya hay seguros que te manejan vandalismo y te manejan el vehículo completo. Entonces, aparte del vehículo, que no es difícil, vaya, adquirir un vehículo, digo, no es fácil adquirir un vehículo, también venían las agresiones hacia los conductores. Y aquí no importaba si eras hombre o eras mujer. Agarraban a golpes por igual. Algunos casos, en un compañero estuvo en coma, afortunadamente se recuperó. De allí en fuera otros compañeros, después de que su carro era llevado por Cocotra al corralón, y después de que los del servicio público, los conductores ya nos habían agredido y se iban, dejaban ahí tirado al compañero. Pues cuando nosotros los auxiliábamos, pues directos al hospital. Entonces aquí, perdón, no solamente fueron agresiones hacia los vehículos, sino también hacia nosotros como personas. Pues yo creo que qué grave que la propia autoridad en ese entonces estuviera incitando precisamente este tipo de actos de violencia Así que es. culminaban incluso con lesiones hacia sus compañeros. Sí. Ahora, yo recuerdo que tu grupo se ha caracterizado por ser muy, muy moderado. O sea, tú jamás has incitado a la violencia, al contrario, más bien siempre has tratado de pedirles mesura a todos los compañeros de Uber porque a veces ellos mismos pues se tienden a lebrestar y a Así veces es. pues obviamente con justa razón después de que pasaban todo esto, de que sufrías agresiones, lo lógico, la reacción es llegar y defenderte. Entonces, tu grupo siempre se ha caracterizado por ser un grupo muy mesurado, más bien ver de qué forma inteligente empezar a pegar, obviamente exhibir todos esos actos, exhibir los actos que en todo caso eran actos de flagrante corrupción por parte de gobierno, Es incluso el hecho de correcto. que era precisamente debido a que ellos estaban incitando todo eso cuando se daban esos picos dentro de la violencia. Uh-huh. Sin embargo, supimos por ahí también de grupos, no sabemos, no sé específicamente cuáles sean, pero también empezó a haber algunas reacciones, ¿verdad? Reacciones por parte de grupos de Uber. Yo supongo que todos estos grupos nacen precisamente con la finalidad de defenderse, porque Es correcto. eran particulares y llegaban 15, 20 taxistas, los golpeaban, les hacían todo eso y todavía después venía la autoridad y se los llevaba. O incluso la autoridad cuando llegaba y les decía, pues si no te arreglas con nosotros, aquí están estos y son los que te van a arreglar. Así es. Entonces, ¿qué pasó en ese entonces? ¿Qué recuerdas? ¿Qué supiste de que haya pasado como reacción, como una reacción completamente natural de alguno de los grupos hacia estas primeras agresiones y si tuvo algún efecto? Sí, mira, de entrada, pues obviamente no apoyamos, no apoyamos lo que es la violencia. Estamos en contra de la violencia. Creemos que todo se puede arreglar de una forma legal, de una forma abierta, platicando,
llegando a negociaciones, a acuerdos, ¿no? Y yo creo que se puede hacer eso de una forma mejor que la agresión. Y digo, en su defecto, si ya no se puede arreglar algo, pues bueno, ahí están las autoridades para que ellas se encarguen de deslindar las responsabilidades. Y si se cometió un delito, ellos son los encargados de pues hacer valer la ley, ¿no? Ellos debieron de haber hecho eso desde Debieron, un inicio, pero lejos debieron. de hacerlo, de implantar la ley, de llamar a la mesura, pues más bien la estaban propiciando. Así es, los protegían. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? En esta unión de grupos, pues obviamente reaccionamos de esa forma. Oye, estoy siendo víctima de un delito, me están agrediendo, ¿sí? Porque están defendiendo intereses personales. Me están agrediendo, ¿qué hago? Voy con las autoridades y en la agencia del Ministerio Público para empezar no nos atendían. Llamabas a la policía, no llegaba, porque recordemos que la policía también del Estado es quien en esa época coadyuvaba con los inspectores de Cocotra para detenernos. Sí, de hecho, muchas veces eran los policías los que sin tener la facultad llegaban y los detenían, Es ¿verdad? correcto, es correcto. Entonces, por ¿Qué se eso, podía esperar? entonces nosotros al no tener ese apoyo legal por parte de las autoridades y que es obligatorio de ellos y es un derecho nuestro, pues se conformaron varios grupos de choque, varios grupos en los cuales tuvieron que parar a estos compañeros del servicio público porque no había quien lo hiciera. Volvemos a repetir, el gobierno no lo hacía, las autoridades tampoco, entonces teníamos que defendernos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, vuelvo ¿cómo se llama? Repetir esto, el tema, no es con la violencia como se deben de resolver las cosas. Sin embargo, en aquellos años, pues sí nos funcionó. Nos dejaron de agredir. Tuvo eco. Sí, creo Sí, que es natural que a veces ya ante una reacción fuerte, que definitivamente tuvieron que hacer ustedes, y si recuerdan, es una película que ya vimos en algún momento. sí, Yo creo que fue también el motivo por el cual dentro del Estado empezaron a surgir las autodefensas, así que es. decían, pues lo que pasa es que el gobierno no está haciendo su chamba, no está haciendo su trabajo y tenemos obviamente la legitimidad de Es correcto. defendernos de forma directa. Algo similar fue lo que pasa aquí al interior de estos grupos y estos grupos surgen nuevamente por la cuestión de la incompetencia del gobierno, por el hecho de no querer actuar porque estaban sirviendo más a sus intereses particulares que a los intereses de una colectividad, que era precisamente lo que estaban ahí. Así es. Incluso llegamos a ver incoherencias por ahí como de uno de los líderes transportistas que llamaba precisamente a que delinquieran directamente, haciendo apología del delito, haciendo una serie de situaciones que se salía de toda normatividad, Es correcto. siendo un funcionario público que, ojo, un funcionario público protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y ellos decían, ¿sabes qué? Sabemos que es inconstitucional, pero mientras yo esté aquí va a seguir siendo. O Es sea, qué correcto. incongruencia tan grande. No estoy haciendo mi labor, pese a que estoy protestando y jurando que voy a cumplir y hacer cumplir la Constitución, pero digo independientemente, sí, estoy violando la Constitución, pero no me importa, lo voy a seguir haciendo. O sea, qué incongruencias. Y Es no correcto. solamente eso, o sea, ir más allá al hecho de llamar a la violencia contra ustedes, contra estos grupos, y de lo cual tuvieron ustedes obviamente también que reaccionar. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes cuando vienen estas declaraciones tan fuertes y directamente en contra precisamente de todos socios conductores de las plataformas informáticas? Pues mira, como te comentaba, pues ya sabemos de hace 5 años que la violencia es real, se dieron las cosas, hubo muchos heridos, hubo muchos vehículos, pérdidas totales, muy dañados, en fin. Y nuevamente hace que unos, tal vez 3, 4 meses, si no mal recuerdo, por ahí un líder del servicio público, que es el que tiene controlado el monopolio del transporte público en el estado de Michoacán y otros estados. Que creo que tiene por ahí antecedentes penales, ¿verdad? Y Es estuvo correcto. detenido y Es correcto. esas son las autoridades que tenemos. Esas son. Entonces, se le ocurre dar una declaración en la cual, en una rueda de prensa, en la cual hace apología, como bien lo comentas tú, apología al delito, amenazando a los conductores del servicio privado de que los iba a violentar. Entonces, bueno, nuevamente te comento, como somos partidarios de hacer esto por la vía legal, tuvimos que denunciarlo
para que se tomaran cartas en el asunto y fuera la autoridad quien se encargara de que esto no se lleve a cabo. Y hasta ahorita sí hemos tenido todavía, no agresiones como tal, pero sí amenazas y persecuciones del servicio público, conductores que están en una cierta parada, o más bien en una base, o fuera de un, no sé, restaurante, bar, y llega un compañero por una persona, un pasaje, y ellos lo agreden verbalmente, ¿no? Hasta ahorita no ha habido violencia como tal. De ser así, tendremos que hacer valer la denuncia que interpusimos ante la Fiscalía. Creo que mucho de esto se debe precisamente a que actuaron de forma oportuna, a que dejaron eso como un antecedente, el hecho de decir, ¿saben qué? Nos están amenazando, que nos van a agredir, que nos van a golpear, que nos van a quemar las unidades, que van a hacer una serie de situaciones. Y el hecho de haber presentado ya esa denuncia generaba un antecedente de saber de, bueno, ¿quién es el responsable directo? ¿Verdad? Porque quizás por su apología se pudo haber llegado a materializar. Y también pendejo no creo que sean. No creo que sean tan pendejos como llegar en un momento dado a violentarlos, sabiendo que en un momento dado se podían meter en un problema mayor. Así es. Precisamente porque ya no se quedaron callados, como sí ocurría en un inicio. Sí. Porque ya no se quedaron sin hacer nada, porque ya exhibieron a la cabeza que era la que estaba saliendo precisamente a incitar a la violencia en contra de ustedes. ¿Verdad? Entonces yo creo que si no pasó a mayores, fue precisamente por eso. Como les digo, fue una jugada realmente muy inteligente, porque lo lógico hubiera sido, ¿sabes qué? Pues vénganse y a ver a cómo nos toca y demás, o haber incitado a la violencia, no. Ustedes se fueron por otra vía completamente diferente, pese a que en su momento no les tomaban las denuncias, ¿no? ¿Verdad? Y además, digo, creo que todo mundo sabe que presentar una denuncia hoy por hoy es un dolor de cabeza. Es estar ahí, espérate, es una cuestión de resistencia. Y eso de los derechos de las víctimas, pues, híjole, yo no sé dónde queda, pero realmente es un suplicio el hecho de tener que estar yendo a perder más de un día completo, un día que se supone que tú podrías estar trabajando, generando, y sin embargo, volteas a ver, y ahora sí que no volteas a verlo por ti, volteas a verlo por una comunidad que son al final de cuentas los que están ahí contigo, que son agremiados, y que a veces incluso ellos mismos no llegan a valorar todo eso que se está haciendo, ¿verdad? Porque pues sí, créanme que eso implica tiempo, implica esfuerzo, implica el hecho de tener que estar soportando a estos funcionarios para el hecho de simplemente dejar ese antecedente. Y hacer valer la ley. O sea. Sí, al final de cuentas es eso, se supone que es un derecho que tendríamos que estar exigiendo. Recuerdo cantidad de oficiales que en alguna ocasión me dijeron, ¿sabes qué? Tú no me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo. Y le digo, yo no te voy a decir a ti cómo hacerlo, yo te voy a exigir que lo hagas de forma correcta, porque si no, entonces sí voy a tomar acciones. Y ya se quedaban callados. Así es, o sea, ese es el pan de cada día. Tenemos mucha situación. En un inicio te comentaba que no tenemos nosotros como conductores privados pues ninguna prestación, y sí tenemos todo en contra. Tenemos pues al servicio público presionados o amenazados por el líder o los líderes. Tenemos a delincuentes que nos asaltan, asesinan, en fin, tenemos a la misma policía que se supone que nos protege y busca la forma de extorsionarnos, ¿no? De hecho, no hace mucho nos detenía un policía con un pretexto de te pasaste el alto, ¿no? Pues ya te detenías y todo. Pero la cosa aquí es que, no, pues ya cuando mostrabas tu licencia, todo en orden, te decían, ¿sabes qué? ¿Eres Uber? Sí, te voy a llamar a Cocota. Y es cuando te incitaban a que les dieras un billete, ¿no? Entonces, pues no, tenemos en la actualidad todavía por todos lados esta presión. Sí, me imagino. Y digo, ha sido un camino largo. Sí. Ahora, al cabo de pues ya varios años, deben de ser alrededor de unos 5 o 6 años que entró la plataforma, de todo este camino que llevan recorridos, ¿cuál ha sido el cambio al día de hoy? Porque definitivamente están muy diferentes de cómo se inició en aquel entonces, con las persecuciones, con las golpizas, con las marchas, con las famosas cacerías de Ubers, con los cuatros que ponía Cocotra, ¿verdad? Todo eso que, digo, eran completamente absurdos. Salías a manejar así. Sí, digo, cuidándote de que no venían y que qué era. Y, fue una cuestión pues muy complicada,
¿qué se ha logrado al cabo de todo ese tiempo? Y a tú en lo personal, ¿a qué lo debes? ¿Qué has visto? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha logrado? ¿Y qué falta todavía? Pues bueno, sí ha habido un cambio muy drástico, de hecho se sigue dando, como te comentaba. Aquí hay dos cosas en esto de las aplicaciones de transporte privado, que es el hecho de que primero se nos reconozca, se nos dé un piso jurídico y posteriormente venga la regulación. Okay. La primera parte ya está hecha y esa parte coadyuvó con abogados como tú, por ejemplo, de tantos y tantos y tantos amparos que ingresaste para proteger a los compañeros que eran detenidos de una forma ilegal por parte de Cocota. Entonces, tantos amparos, de cierta forma, sí hicieron la diferencia. ¿Qué más hicieron la diferencia? Compañeros como tu servidor, que ante medios de comunicación, en todo lo que podíamos, expresábamos nuestro eh, negatividad hacia las cosas que estaban contra nosotros. Salías a dar la cara. Pues sí. Ahora, ¿eso implicó en algún momento alguna amenaza directa en contra de tu persona? Si quieres, sin decir específicamente quién o demás, pero ¿lo llegó a implicar? Sí, y así es. Sí he tenido por ahí situaciones las cuales no he querido hacer públicas por el tema de, al final de cuentas, no es lo que importa una persona. Aquí lo que importa es un movimiento, es una situación, es ¿Y un qué fue lo que cambio. te impulsó a ti, a pesar de esas amenazas, Eso, a no bajar la guardia y seguir adelante? eso, las amenazas, fue lo que me impulsó. Muchos compañeros se quedaron en el camino, muchos ya no trabajan en plataformas digitales porque fueron secuestrados, porque fueron detenidos, en fin, víctimas de muchos delitos. Yo fui detenido 3 ocasiones. Entonces, se quedaron, el miedo se apoderó de ellos. Y cuando el miedo se apodera de nosotros, por lo regular, lo que hacemos como seres humanos es protegernos, ¿no? Y huir, tal vez de ahí. En mi caso, muy personal, pues fue lo que me alentó, ¿no? Digo, no soy contra balas, pero no por miedo vas a dejar que sigan atropellando los derechos de los compañeros, ¿no? Y te hablo de un aproximado de 6,000 aquí en el estado de Michoacán. Entonces, son muchas familias las que dependen de una persona para llevar su sustento, para que gente que quiere defender sus intereses económicos, que tiene un monopolio, obligue, aparte de las autoridades, también a conductores del servicio público a lastimar a conductores, ¿no? Y pues bueno, ahorita afortunadamente, como comentábamos, esto de las agresiones ha quedado un poco tranquilo y esperemos que así se queden, porque si no vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ahorita el tema ya está más bien en el Congreso del Estado y pues, obviamente ya se han hecho declaraciones por parte del servicio público que están en contra de esto, ¿no? Quieren piso parejo. Si nosotros hacemos un ejemplo de tratar de ver qué te sale más caro si mantener un servicio público, un taxi, por ejemplo, y un Uber, te sale más caro un Uber, completamente. Para empezar, la misma corrupción ha hecho algo que no se debe hacer. Es decir, en el mismo reglamento de Cocotra está plasmado que una concesión es gratuita. Entonces, ¿de dónde sacan que, por ejemplo, la combi de la ruta gris vale entre 1,5 millones y 2 millones de pesos? Ese valor se lo da la corrupción. Entonces, nosotros estamos en contra de la corrupción. En las aplicaciones se trata de que no haya corrupción y se está llevando a cabo. Y en el servicio público ya está muy viciado. Hay mucha corrupción. Y uno de los ejemplos es esto. Entonces, se sigue llevando esta batalla, pero ahora ya por medio de los diputados del Congreso, que ojalá y atiendan el llamado de nosotros como conductores y no tomen el tema como un tema recaudatorio. Es un tema regulatorio, no recaudatorio. Hemos visto por ahí algunos pues, proyectos de iniciativa de ley en las cuales te asustas de ver los montos que tenemos que pagar para que nos regulen, ¿no? Dices, no, hombre, o sea, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero?
Pero bueno, ahorita sigue el tema en el Congreso. Ojalá, aquí en Michoacán, como ya todos sabemos, está fuerte el tema de la movilidad, que también pues van de la mano, porque nosotros al final de cuentas nuestro trabajo es circular por todo el estado, por toda la ciudad. Entonces también, de hecho, implica pues Acercamiento y sí, que experiencia los de primera mano. trabajos, exactamente. Entonces, pues esperemos que las cosas se sigan dando lo mejor posible. Correcto, Juan Carlos. Pues sí, hay que recordar que es un tema que no solamente están implícitos los derechos a trabajar de los conductores, también está el derecho a decidir por parte de los usuarios. Si me está dando un mejor servicio, yo soy el que tengo el derecho a optar en un momento dado por el mejor servicio o lo que a mí me convenga más. Y por el parte de los diputados es un tema también de obligación, tienen la obligación de voltear a ver y realmente normar en base a las exigencias que les están dando a conocer la propia sociedad, porque no Es solamente correcto. son los conductores. Y si tú te pones a ver, bueno, cuántos conductores hay en contra de cuántos taxis hay, pues todavía hay más taxistas que Así es. conductores. Pero si volteas a ver a la sociedad, que al final de cuentas las leyes para quiénes son, para la sociedad en general. Ujú. Y esa sociedad está reclamando su derecho a que los dejen decidir, ¿verdad? Es el derecho a decidir por quién o cómo es como se quieren ellos Es transportar correcto, y Pepe. no se les puede coartar ese derecho de libertad de decisión. Entonces, el Congreso obviamente tiene que tomar cartas en el asunto, voltear, porque es una obligación de Es ellos. Ellos correcto. están ahí por nuestro voto. Nosotros fuimos los que pusimos en su curul a cada uno de los diputados y Así de ahí es. que ellos tienen esa responsabilidad con todos nosotros. Entonces son ellos los que tendrían que responder y obviamente hacer valer esto, independientemente de que lleguen grupos y que en un momento dado les quieran congelar sus propuestas, como lo que le pasó en un momento dado a Arbizu, al diputado o exdiputado Arbizu, que les tomaron y no dejó Y te que acuerdas, eso ¿no? continúe. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Ahora, eh, Desde hace 4 años y meses andamos trabajando en esto de una iniciativa, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, qué sí, bueno. lo recuerdo perfectamente. Antes de pasar al último tema que me gustaría tocar, que sé Ujú. que por ahí has trabajado mucho sobre un proyecto de movilidad, porque efectivamente si alguien conoce los temas de movilidad, creo que eres tú. Has dado varios cursos a los propios compañeros de los grupos de Uber de emergencia sobre estos temas de movilidad que son muy importantes, que están ya ahí en la ley y sin embargo se desconocen no solamente respecto de nosotros, sino la propia autoridad muchas veces desconoce toda esta normatividad que hay detrás de. Así es. Antes de pasar a eso, en el plan de ser un poco más empático con ustedes, dos cosas. Uno, preguntarte, ¿Uber es negocio? Una persona que quisiera iniciar con el tema de los Uber, de autoemplearse, ¿qué recomendación le podrías dar? Tú ya que llevas tantos años dentro de las plataformas de este tipo de servicios. Si quieres, iniciamos con eso, a ver si ahorita recuerdo cuál era la última parte. Muy Y bien. después nos platicas un poquito del tema que traes de movilidad, porque hay mucha gente que estoy segura que está detrás de ese proyecto que te va Sí, a querer comer el mandado, así es. pero pues es un trabajo que llevas creo que más de 8 años trabajándolo y Es no sería correcto, Pepe. justo, obviamente, que alguien más se quiera colgar esa medallita. Pues no, pero bueno. Pues mira, con la primera pregunta, sí sigue siendo negocio. Si en la actualidad no fuera negocio, yo no estaría trabajando ahí. ¿No? No lo veo como negocio, yo lo veo como un ingreso para mi familia, el trabajo. Pero sí sigue siendo un negocio, es decir, pues la competencia es buena. En aquella época nada más recordemos que aquí en Morelia estaba Uber, ahorita ya tenemos pues InDriver, a Didi, Taxibit, pero bueno, Taxibit está más por el lado del servicio público. Eh, Hay competencia. La competencia también entre las mismas plataformas, porque recordemos que primeramente ¿cómo se llama? La competencia era entre el servicio público. Antes el servicio público tenía el monopolio del transporte. Posteriormente llegan las aplicaciones digitales y ofrecen esta otra opción a los usuarios que, como bien lo dices, no se les puede presionar o coartar o indicar cómo transportarse, ¿no? La ciudadanía debe escoger en qué transportarse. Si quieren pagar caro, barato, caminando, en el autobús, en camión, en Uber, en taxi,
ellos tienen la decisión y se debe de respetar, ¿no? Entonces, sí sigue siendo un negocio, aunque ahora ya haya competencia dentro de las mismas plataformas. Creo aquí que los más, en este caso, los más afortunados son los usuarios, más que los mismos conductores. Sí, tenemos que trabajarle más para que nos salga, pero sin duda alguna sigue siendo un negocio lucrativo. Puedes tú sacar un vehículo y ese mismo vehículo se paga solo. Se paga solo. Recomendaciones, ¿qué podríamos hacer? Ahorita en la actualidad, como comentamos, ya hay muchos grupos, ya hay muchas personas que tienen bastante experiencia. Entonces, unirse a un grupo de estos, buscar esas personas para que te apoyen en lo que uno desconoce al inicio, ¿no? ¿Te acuerdas? Nosotros aprendimos con el error y pero bueno, así aprende uno. Afortunadamente ahorita las personas que ingresen a este nuevo giro, para ellos, pues ya tienen esa opción de poder encontrar a personas que ya picaron piedra y que los pueden apoyar, ¿no? Entonces con administradores de grupos, con personas que ellos identifiquen, por medio de Facebook, en fin, hay muchos medios con los cuales pueden llegar a trabajar en este rubro y con el apoyo de alguien que le puede indicar correctamente qué hacer y qué no hacer, porque tenemos temas con conductores, tenemos temas fiscales, hay una infinidad de cosas, ¿eh? Los seguros, en fin. Eh, Tomar la mejor elección en estos casos te va a provocar a ti que el negocio sea mucho más lucrativo. Si tomas determinaciones no muy acertadas, puedes estar pagando un seguro que te esté comiendo tus propios ingresos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas al respecto, pero repito, con buscar por medio de las redes sociales, aquí con tu canal, Pepe, yo con mucho gusto apoyo a quien vaya ingresando a este rubro, en, pues darle la mejor línea. Perfecto. Ya me acordé cuál era Ah, la última pregunta ahorita que hablaste precisamente del usuario. ok. En plan de ser empáticos también nosotros como usuarios de este servicio, Ujú. hay muchos usuarios que a veces, bien que mal, aunque no se diga, sí son usuarios incómodos, ese usuario al que no quiero tener por alguna situación en específico. Para ti en lo personal, ¿quién es ese usuario incómodo al que definitivamente no sabe lo que es estar trabajando en esas plataformas y que es, híjole, es un usuario que definitivamente no quiero volver a tener? ¿Quiénes serían precisamente pensando en el ánimo de nosotros desde el otro lado, si vamos a tomar un Uber, tratar de no hacer estas conductas? Pues mira, tienes razón. Al final de cuentas, el servicio que ofrecemos nosotros es eso, es un servicio, ¿no? Claramente está el hecho de que el comportamiento de una persona, pues es un cúmulo de ciertas situaciones de la enseñanza que te dieron tus papás, la escuela en donde estuviste, en fin, todo esto hace que tú crezcas con valores. Mm, Creciendo de esta forma, Pepe, yo creo que tendremos siempre a usuarios ideales, siempre. Yo en lo personal comento algo que mi madre me dijo hace mucho tiempo y lo he llevado a cabo y trato de llevarlo a cabo lo más que se pueda. Es el hecho de no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Se ve tan sencillo, pero es tan profundo y a mí en lo personal es algo que rige mi vida, ¿no? No te puedo robar, porque no me gustaría que me robaras. Entonces, de ahí nos podemos ir con todo eso. Usuarios que no nos gustan, pues es porque tienen este vacío de esta cultura, de estos valores. Y es decir, azotar la puerta. Es como si nos pegaran en el hígado. Azotar las puertas. Pero bueno, esto es cuando entran o cuando se bajan del vehículo, ¿no? ¿Qué más? Pensar erróneamente que nosotros somos parte de su servidumbre cuando están pagando por un servicio, ¿no? Quieren ir fumando, quieren tomar, quieren ir comiendo. Son cosas que de cierta forma en el servicio público se permiten y por ende están así las unidades, todas maltratadas. Yo fumo, que no lo digo con orgullo, pero mi vehículo no huele a humo, justamente para brindar ese servicio a las personas que no fuman.
En el servicio público ves a los taxistas echándole uno. No, yo me tengo un arbolito y ahí me echo mi cigarrito y le seguimos trabajando, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que nosotros damos a los usuarios, esa comodidad, esa tranquilidad, esa seguridad. Y pues es lo que pedimos a cambio. O sea, el vehículo pues es una parte de una herramienta de trabajo. Y nosotros la cuidamos también ellos, ¿no? No subir los pies. Muchas familias llevan a sus niños y van brincando en los asientos de atrás, ¿no? Te platico una anécdota que me pasó. Acababa de sacar el vehículo de lavado y mi primer viaje del día fue una ama de casa, una señora, una mamá, pero traía como 5 niños, ¿no? De entrada tenemos, ya sabemos que el cupo es de 4 personas en UberX. Hay otro tipo de Uber, pero aquí en Morelia no la hay todavía. Lo van a próximamente yo creo que a meter esas opciones, considero yo. Pero de entrada son 4 personas. Entonces el hecho de que quieran subir más de 4 nos implica problemas con el seguro, nos implica problemas con tránsito, que donde nos ve por sobrecupo nos infracciona. En fin, esa señora sube a 5. Me dice, con ella eran 5. Digo, lo que pasa es que no puedo subir a más de 4 personas. Pero es que es un niño, pues también respira, también cuesta, ¿no? Es un ser humano. Para algunas cosas, el niño es lo mejor. Pero para otras, lo tratan como si fuera una maleta, ¿no? O sea, pero es un niño, pues sí. Perdón. Entonces, subir con Sí, más de 4 es un niño, personas. pues sí, pues no lo va a meter a la cajuela, ¿verdad? Bueno, échalo a la cajuela, pues. Entonces, subir con más de 4 personas, pues es algo que no, y se molestan. Les pedimos no comer, no fumar, no beber por lo mismo, ¿no? Para brindarle el mismo servicio de limpieza al próximo usuario. Pero bueno, en el tema que me acuerdo de esta anécdota, retomándolo, se sube la señora y pues ya realmente me conmovió que tenía prisa y sus hijos no habían ni desayunado y tenía que llegar y en fin, le cobraron dinero porque se quedaban sin dinero una semana. Pues ya, hago el servicio, pero con horror vi que la señora en la parte, porque todos iban atrás, en la parte de atrás vi con horror que empieza a sacar vasitos, les empieza a servir leche. Recién lavado el carro. Sí, pero eso no fue el problema, tan feo. Lo que acabó dar en la torre de esto fue de que saca una bolsa de esos de pan de Sinapec, para esos panesotes que se caracterizan por el boronero que dejan, ¿no? Empezó a partirles pedacitos a todos y todos iban desayunando, incluida la señora. No me atreví a decirle nada. O sea, cuando terminó el viaje, el carro quedó lleno de leche, migajas por todos lados, ¿no? Entonces hay muchas cosas, o sea, no beber, no fumar, no tomar, ser menos de 4 personas o 4 lo máximo. En su momento en el COVID pues, solamente eran 3 personas y en la parte de atrás. ¿Qué más? Pues hay situaciones que a veces es con las acciones, es decir, y vuelvo a tomar la cultura o esos valores familiares que nos dan nuestros padres o nuestra familia. Y es el hecho de que a veces, en algunos casos, somos tratados, vuelvo a repetir, como si fuéramos parte de su equipo de servidumbre, ¿no? Quieren pararse a otro lugar, digamos, el traslado desde el punto A al punto B, pero en medio quieren pasar al banco. ¿Sabes qué? Oríllate, vamos a este banco, no tardo. Nosotros, por temas de seguridad, esos viajes, cuando son más de uno, esas paradas tienen que registrarse en la aplicación para que la aplicación conozca y sepa, porque de hecho, quien no sepa, el tema de seguridad, volviendo, porque hay mucho más, si nosotros tenemos una parada muy fuerte, rápida, o si estamos detenidos dentro de la trayectoria y no se señaló otra segunda parada o otro segundo destino, tenemos una llamada por parte de Uber, de soporte para confirmar si están las cosas bien. Si no, ellos mismos llaman al 911, ¿no? En dado caso de una situación adversa, tanto para el conductor como para el usuario, o para ambos, porque a veces, tanto conductor como usuario, podemos ser víctima de un delito de gentes externas. Entonces, pues hay muchas cosas que... Mecanismos que muchas veces no conocemos como usuarios. Así es, y que podemos ir mucho más seguros, mucho si conociéramos todos.
Igual y después podemos tomar un tema bien en específico de todo lo que las plataformas brindan a los usuarios en el tema de seguridad. Entonces, pues pedir que sean humanos, que se den cuenta que quien está atrás del volante y los va a transportar es una persona también que posiblemente ya tiene 12 horas trabajando. Entonces, el ser empáticos, el ser amigables, también eso a nosotros como conductores nos llena y nos obliga a brindar un mejor servicio todavía al que brindamos. Claro. Juan Carlos, finalmente para culminar ya con este tema, además de obviamente darte las gracias por tu tiempo, por todo esto que nos has brindado el día de hoy, platícanos un poquito, y digo, para que sepan además las personas, de este proyecto de movilidad, porque yo por aquí incluso en alguno de los temas del primer podcast Sí. hablaba, por ejemplo, del tema de lo de las glorietas. Te puedo decir, en todo el mundo, quien lleva preferencia es siempre la persona que va circulando sobre las glorietas. En todo el mundo, excepto en Morelia. Aquí no pasa eso. Entonces una persona que viene de fuera y dice, bueno, pues, vengo en glorieta, llevo la preferencia y ay, pues, se me atravesó. Si en caso de que por suerte no lleguen y los lleguen a chocar. Pero es un tema que desgraciadamente se ha dejado demasiado de lado por parte de las autoridades, ¿verdad? Al punto que incluso muchas de las autoridades desconocen todos estos temas de movilidad. Tú, como dices, en el día al día te la pasas en el vehículo, entonces, pues digo, te das cuenta de primera mano de cuáles son las necesidades, de qué problemas se enfrenta ahora sí que este ente que es el tráfico en general y que en un momento dado, pues, culmina en todos estos temas de movilidad. ¿Qué nos podías adelantar a lo mejor acerca de eso que has trabajado, de ese proyecto que tienes? En fin, platícanos un poco y también en qué forma te pudiéramos llegar a apoyar. Ok, Pepe, gracias. Pues bueno, de entrada vas a tener que cortarme porque esto es inmensamente complicado y largo. Vamos a tratar de hacerlo lo más concreto. Perfecto. Por lo más concreto es que lo que les voy a platicar ya existe y está plasmado tanto en el reglamento de tránsito municipal, y esto lo comento para los morelianos, que tenemos la injerencia de estos dos reglamentos en nuestro manejo en nuestra ciudad. Tenemos al tema de tránsito del Estado municipal, pero tema del tránsito municipal y tránsito estatal. Estos dos tránsitos o estos dos situaciones tenemos que irlas previendo porque no solamente es una, ¿no? En algunas ciudades, pues es solamente el reglamento de tránsito estatal y todas las ciudades se rigen bajo este reglamento. Aquí nosotros, repito, son dos, pero afortunadamente son muy similares en las características, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es que he tenido el contacto con mucha gente pues no solamente de todo el estado, sino todo el país, inclusive también de algunas otras partes del mundo, y todos dicen que en su país, en su estado, en su municipio, en su ciudad se maneja horrible, ¿no? Yo lo que les puedo decir es que tal vez en los otros estados o ciudades se maneja horrible, pero la gente conoce su reglamento y sabe que si se mete en sentido contrario y lo ve una patrulla, ella caminó. Aquí en Morelia se meten en sentido contrario sin saberlo. Algún otro no respeta el uno y uno y sabe que al no hacerlo puede ser culpable y por consecuencia tendrá que pagar el daño del vehículo con el que colisiona. Aquí en Morelia eh, te exigen el paso, se te avientan, cuando no es uno y uno, pero creen que sí lo es, ¿no? Entonces, aquí, a diferencia de otros estados, tenemos esta ignorancia del tema, de los reglamentos, pero al mismo tiempo exigimos que tenemos la razón, ¿no? Y exigimos que es uno y uno, y le digo, ¿pero dónde ves letreros? Aquí no veo ningún letrero que diga uno y uno. Entonces se los inventan. Como bien nos decías al inicio, no nos vayamos a todo el mundo, Pepe. Dejémoslo nada más en el estado de Michoacán, nada más. En todo el estado de Michoacán hay glorietas, en todos los municipios, en todas las entidades hay glorietas. En todos ellos se respeta la preferencia en la glorieta de los que van circulando dentro de la glorieta. Desgraciadamente, algo que a mí se me hace inverosímil es el hecho de que Morelia
siendo la capital de un estado tan hermoso, se maneja el 1 y 1 en la glorieta. Esa es una aberración. Pero no solamente lo manejan las personas que conducen un vehículo, los ciudadanos comunes y corrientes, también los encargados de hacer, es que los del servicio público están obligados a saber, y nosotros también el servicio privado, Deberían. el reglamento. Sí. Lo incumplen el servicio público, lo incumplen el servicio privado. Y lo peor, lo incumplen personas del gobierno o las mismas autoridades. Ellos mismos desconocen, ignoran siquiera dónde es 1 y 1. Siguiendo con el tema de la glorieta, no saben qué es preferencia. Entonces, es un tema muy complicado porque yo creo que a nadie nos gusta señalar que estamos mal en algo, ¿no? Yo he tenido compañeros que les pregunto, ¿qué experiencia tienes en el manejo? No, 40 años. ¡Wow! Excelente, entonces tú sabes cómo se debe manejar el 1 y 1 en la ciudad de Morelia, ¿verdad? Sí, en todas las calles. Le digo, pues bueno, ok. ¿Y qué más? No, nada más. O sea, tiene 40 años tal vez manejando, pero no en una cuestión técnica, ¿no? De conocer su reglamento de tránsito. Es decir, el 1 y 1 es en todo el estado de Michoacán, es en toda la ciudad de Morelia, pero hay características que la gente desconoce. Es decir, para que se haga este 1 y 1, porque el 1 y 1 no es más que una forma de hacer que la ciudad sea más rápida en cuestión de movimiento, en cuestión de vialidad, ¿no? Darle mayor rapidez a la circulación. Sin embargo, para que esto se dé adecuadamente, existe el reglamento de tránsito que nos indica, ambos nos indican que hay 3 vías diferentes: vías primarias, vías secundarias y vías secundarias con preferencia. Entonces, para que el 1 y 1 de entrada se dé correctamente, tiene que ser con las calles que tengan el mismo valor. Es decir, en un cruce, 1 y 1, un 1 y 1 es aceptado cuando son 2 vías primarias o 2 vías secundarias o 2 vías secundarias con preferencia, porque tienen diferente valor estas 3 calles, estos 3 tipos. Si se hace un 1 y 1 en un crucero donde hay una calle de mayor valor y una calle de menor valor, y hay un conflicto vial, hay un choque, definitivamente, y no lo digo yo, lo dice el reglamento de tránsito, lo dice peritos y lo dice el mismo ajustador de nuestros seguros, quien va a pagar, quien tiene la culpa, es la persona que va circulando por la calle de menor valor. Un ejemplo así rápido, va circulando por Avenida Madero, es una avenida, es una vía primaria, y hay un cruce donde se han dado muchos choques, que es la calle que se llama Rayón, sí, la que baja al mercado de dulces. Ok, ahí la gente que no conoce su reglamento de tránsito y que me atrevo a decir que el porcentaje es altísimo, llegando a un 95-98% de la ciudadanía, se avienta, sale del Rayón, exigiendo el 1 y 1, y llega un distraído por la Avenida Madero y lo choca. El de Rayón se molesta porque me tocaba el 1 y 1. Ahí no hay 1 y 1. Entonces, ¿qué pasa? Pues que llega el perito y le dice, no, pues, ¿quién venía circulando por Rayón? Yo, pagas. Eres el culpable. Pero me tocaba a mí, no, es que aquí no es. Entonces, es importante saber dónde es 1 y 1, dónde no. Y para eso dice el propio reglamento que es donde está señalado o debería estar señalado. Así es. Cuestión que, por ejemplo, no ocurre en Rayón, porque ahí no es 1 y 1. No ocurre en las glorietas, porque las glorietas no tiene por qué ser 1 y 1. Eso es correcto. Ahí tenemos otro tema con los señalamientos, pero este del 1 y 1 no es complicado, es muy sencillo. Sí tenemos que leer el reglamento de tránsito y bueno, pues podemos hacerlo hasta más fácil, podemos tocar tema por tema ya en otra ocasión y se van a dar cuenta que es muy sencillo, simplemente hay que conocerlo, nada más. A las autoridades hay que exigirles, y yo les exijo, que pongan en práctica el reglamento de tránsito, existe, ahí están, nada más que no lo llevan a cabo. Y
por si fuera poco, ponen señalamientos mal puestos en una calle donde no es 1 y 1, te ponen 1 y 1, ¿no? Entonces, esto complica más la circulación. Es decir, hay vías rápidas que no deben de congestionarte, sin embargo, entronca una callecita pequeñita y se paran todos a darle el 1 y 1, ¿no? No. Gente que lleva al colegio sus niños, debe de buscar la forma adecuada. De entrada, el gobierno no debe de permitir dar con permisos a escuelas, colegios, si la ubicación es adecuada. Es correcto. ¿Cómo se les ocurre darle a un colegio un permiso de construcción de una escuela cuando la calle es de 2 carriles, nada más, y es una vía secundaria con preferencia, por ejemplo? La gente se va a detener, se va a detener, se va a detener a bajar a sus niños y Vas va a a crear provocar cuellos de botella por el resto de la ciudad. los que sabemos que se hacen, ¿no? Entonces, esto viene desde mucho, muy atrás en cómo realmente hacer que una ciudad sea, pues que sea no tan caótico transportarte de punto A a punto B, ¿no? Entonces, el 1 y 1 es en todas las ciudades, en todo el estado, pero únicamente entre calles del mismo valor, nada más. No existe el 1 y 1 con el cruce entre calles de otros valores. O bueno, pues aquí la gente se los da, sí existe, ¿no? Pero en dado caso de una colisión ya saben quién va a pagar, ¿no? ¿Qué más? Hay temas por ahí. Finalmente, Juan Carlos, es un tema muy interesante y muy grande que la verdad da para un podcast entero, completo. ¿Qué te parece si lo tomamos en un podcast Perfecto. posterior? Te invitamos. Y ya nada más para concluir, ¿cómo podemos ayudarte? Digo, independientemente de eso, yo creo que lo primero sería saber que todo ese trabajo es trabajo que tú has hecho, Sí. que vienes desarrollando desde hace mucho tiempo, pero si hay alguna forma en la que te podamos apoyar. Pues yo creo que aquí la forma adecuada sería poder llegar a las autoridades, alguien que nos pueda dar la oportunidad de coadyuvar con ese trabajo. Lo he intentado, he visitado a muchos políticos, he visitado a mucha gente, pero no les interesa. No les interesa que la ciudad siga estando como está. Entonces, ojalá que llegue a oídos de alguien que pueda hacer algo al respecto para hacer un cambio, porque yo esto lo hago por mi interés en que mi ciudad y mi estado estén mejor, no por un tema económico. Entonces, ojalá que por ahí llegue a oídos de alguien que podamos tener ese acercamiento, y lo que yo propongo es algo que, fíjate, que ya existe, te lo repito nuevamente, en el reglamento de tránsito. Pero hay algo que no existe y se llama, pues no sé, sentido común, se llama congruencia, se llama lógica. Eso la uso y podemos hacer que un punto complicado, conflictivo, como la Glorieta Charo, por ejemplo, sea más viable, más rápido. Entonces, pues como veo mucha gente del gobierno o los que están implícitos en esto de movilidad, que ahorita es un tema muy importante en el estado, le dan esa importancia, o sea, como que no le sube agua al tinaco. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, también gracias a ustedes, ahí la audiencia que nos está escuchando. Por favor, si alguno tiene un conocido, sabe la forma de hacer llegar precisamente esta propuesta a las autoridades, nos pueden contactar, ya saben, por aquí vamos a estar publicando las redes sociales donde nos pueden contactar, y si alguien tiene precisamente que nos pudiera ayudar para tener ese acercamiento, se los agradecemos mucho. Pues finalmente agradecerles a Juan Carlos tu tiempo, el hecho de que estés por aquí, y esperamos verte próximamente en otra edición. Así que, amigos, muchas gracias. ¡Vámonos!